las nuevas izquierdas en América Latina, ¿progresistas, populistas o capitalistas? De eso vamos a hablar hoy en la repregunta con un experto en esa relación tan particular entre izquierda y capitalismo, Marcelo Cavarossi. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí. Gracias a ti, Luciano. Marcelo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley, es investigador principal del CONICET, fue también investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES, y es autor de libros interesantísimos, cito algunos títulos: Autoritarismo y Democracia, 1955-2006, El asedio a la política y Los sótanos de la democracia chilena, 1938-1964. Y ahora está a punto de lanzar un nuevo libro con estos temas, La matriz latinoamericana en el siglo XXI, aplicada pensando el caso de Chile, de Brasil, de México, de Perú y también de Argentina. Así es. Marcelo, experiencias muy diversas de América Latina que parecía girar a la derecha y está girando nuevamente hacia la izquierda. ¿Hay algún hilo conductor entre lo que se supone puede llegar a ser una presidencia de la izquierda chilena con la juventud de Gabriel Boric y los jóvenes que se cocinaron en el caldo de las protestas de 2011 con la izquierda del MAS en Bolivia o con, no sé, la experiencia kirchnerista en Argentina? ¿Algún hilo conductor? Diferencias sabemos que hay, pero ¿hay algún hilo conductor? Yo creo que no. Ajá. Creo que en realidad, a pesar de que se ha enfatizado adecuadamente en parte la vinculación de Boric y sus partidos, los partidos que estaban en el Frente Amplio, con los movimientos que hubo en los últimos 2 años en Chile, sobre todo el estallido social de hace 2 años, creo que no hay que olvidar que, y eso está también sugerido por la composición del gabinete de Boric, no hay que olvidar que Boric y los otros líderes más prominentes, Giorgio Jackson, Camila Vallejo y demás, que son figuras importantes también en el gabinete, también corresponden a una tradición chilena, ¿no es cierto? En el sentido de que no debemos dejar de reparar que muchos de los partidos chilenos, el socialismo, por ejemplo, y la democracia cristiana, nacieron en el medio de protestas estudiantiles. ¿Esto en qué década? En la década del 30, ¿no? Que hubo hay una salida de la dictadura de Ibáñez. Entonces, en las protestas en contra de la dictadura de Ibáñez, que fueron muy violentas, en realidad más violentas en cuanto a la letalidad que las de este último periodo, uno de los corolarios fue la creación de esos 2 partidos. Así que me parece que en ese sentido también hay que reparar, como ocurre en casi todos los casos, que la experiencia chilena tiene sus raíces en la historia chilena política y en la sociedad chilena. Entonces yo, para responder a tu pregunta, creo que hay pocos lazos entre esas izquierdas, si aceptamos que todas son izquierdas también, y que en realidad lo que tenemos son casos en los cuales se responden a desafíos que por supuesto son bastante comunes a la región, pero que también se entroncan en el itinerario específico de cada país, sobre todo en los países donde hay una tradición política importante, como es Chile o Argentina. Claro. Ahora, si no hay puntos en común, hay diferencias. ¿Se puede sostener que una diferencia central entre una izquierda como la chilena, aún en esta nueva versión, que parece llevar un discurso algo más radical a la escena política de Chile, por su asociación con el Partido Comunista, pero no necesariamente por eso, que no está teniendo tanto peso en el armado del gabinete, aunque sí en la figura de Camila Vallejo Dowling, que es una militante del Partido Comunista, sino por sus manifestaciones casi retóricas en relación a la crítica a los fondos de pensión, o que quizás hay una política concreta ahí, o en relación a las cuestiones de género, a las cuestiones feministas. ¿Se puede pensar que esa gran diferencia entre una izquierda como la chilena y una izquierda al modo kirchnerista pasa por la concepción capitalista a pesar de ser izquierda en el caso de la izquierda chilena? Yo creo que, bueno, tu punto es muy importante, Luciana, porque efectivamente en cada caso nacional, y pensando en la comparación entre Chile y Argentina en los últimos 20 años, se está respondiendo a un diferente tipo de capitalismo. Es decir, en el caso chileno,
todo lo que sucede a partir de la transición es cómo las izquierdas se posicionan frente a las reformas que había hecho Pinochet, en la dirección de imponer exitosamente un capitalismo neoliberal. Claro, las reformas de mercado, ¿no? Claro, entonces la novedad de la izquierda chilena actual es que a los mecanismos parlamentarios que utilizó la izquierda tradicional, del socialismo, el PPD y demás, En la concertación. y la concertación, que aceptaron el cambio que había producido autoritariamente Pinochet, esta izquierda que se entronca en las protestas populares, no las acepta. Entonces el intento de Boric es responder a ese capitalismo neoliberal exitoso, digamos, entre comillas, combinando mecanismos parlamentarios, porque no solo está el Partido Comunista, hay políticos importantes y técnicos del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana en el gabinete, con lo que representa él y sus partidos y su movimiento, Frente Amplio y demás, que es la protesta en la calle. Entonces, esa combinación es muy novedosa. Y no tiene nada que ver, yo creo, la verdad, con la reacción a un capitalismo desarrollista en crisis hace 40 años en o Argentina, 50, el argentino, claro, en el cual el intento de los Kirchner, ha sido tratar de navegar, no con una propuesta de izquierda, francamente, sino de navegar en ese capitalismo decadente sin poder corregirlo, incluso acelerándose la decadencia de ese capitalismo, con mecanismos tradicionales, yo creo, del peronismo, ¿no? Por supuesto, adoptando ropajes ideológicos adecuados al momento en el cual surge el kirchnerismo, que es en reacción a la crisis del 2001. Claro. Pero, por ejemplo, las declaraciones y las afirmaciones de Boric en relación a que el equilibrio fiscal no es de izquierda ni de derecha y que no se discute, hay que cuidarlo, conservarlo, protegerlo de alguna manera, porque es la condición de posibilidad de una economía virtuosa. No es un discurso que a oídos argentinos en la centroizquierda que pretende representar el kirchnerismo ¿suena raro? Yo diría que el discurso de Boric en ese sentido es el discurso prevaleciente en América Latina, en todas las izquierdas, excepto en el kirchnerismo. Porque si nos fijamos en la historia de los últimos 20 años y vemos al MAS en Bolivia, a Evo, a Lula en Brasil, para tomar dos ejemplos bastante diferentes, lo que han hecho en ambos casos es respetar los equilibrios fiscales. Y por eso el itinerario de Bolivia y de Brasil, independientemente de lo que le pasó después al PT y demás en Brasil, el itinerario de Brasil y Bolivia en relación a mantener ciertos equilibrios macroeconómicos es muy diferente a la experiencia argentina, que es, como sabemos, desastrosa, ¿no? Ahora, eso es muy interesante, ¿no? Porque una figura como la de Evo Morales y el MAS, o esta izquierda chilena que se presenta como más radical y termina sorprendiendo con algunas afirmaciones muy razonables en términos económicos, aun cuando tienen una identidad claramente de izquierda, tienen un diálogo con las virtudes del crecimiento capitalista mucho más fluido que un partido como una coalición como la kirchnerista, que se enraiza en un capitalismo desarrollista, como bien definiste, pero que atenta contra eso. ¿Cómo compatibilizan estas izquierdas latinoamericanas más efectivas en lo económico esa efectividad económica en el medio de los discursos de izquierda? ¿Cómo construyen esas narrativas? ¿Qué elementos tienen? ¿De una izquierda nórdica, por ejemplo? Claro. Bueno, ahí hay que efectivamente tener en cuenta un dato fundamental que marca a todas las izquierdas en el mundo, que es que a partir de la década del 90 el pensamiento de izquierda tradicional del siglo XX se derrumba. Se derrumba en todas sus variantes, ¿no? Se derrumba, por supuesto, la versión estatista autoritaria de la Unión Soviética, se derrumba en el sentido socialdemócrata pleno la experiencia europea, cuando Brandt y sobre todo Schröder en Alemania, Blair en Inglaterra, incluso Mitterrand en Francia, adoptan yo diría, siguen una especie de torsión neoliberal. Ajá. Entonces, esa ¿Es una mejora? ¿Esa torsión es una mejora? Bueno, es una reacción a lo que está pasando en la economía mundial. Porque lo que pasa es que también no solo se cae la Unión Soviética, sino que el capitalismo de bienestar
socialdemócrata que había prevalecido en Europa y en Estados Unidos, una versión más suave, hace crisis en la década del 70 y 80. Entonces tenemos un capitalismo más neoliberal en el mundo. Y junto con eso, la aparición de la utopía de mercado, la utopía neoliberal para gobernar la política, que fracasa en todas partes en el mundo y fracasa en América Latina también en sus diferentes visiones, y en ese fracaso de esa utopía neoliberal, no de los procesos neoliberales en la economía que siguen adelante, en ese fracaso... En la esfera política sería, claro, sí. Ahí se inscribe Kirchner, se inscribe Kirchner y Chávez, lo diría, para representar a dos ejemplos que realmente acaban desastrosamente, ¿no? En el caso venezolano en una dictadura y en el caso argentino con esta especie de camino hacia no se sabe qué precipicio que ha seguido la Argentina y que por supuesto la oposición al peronismo no ha podido resolver tampoco, como sabemos, y que el kirchnerismo no ha hecho más que profundizar en cada ciclo. Entonces, en ese sentido, para volver a un comentario tuyo inicial, yo me preguntaría también si efectivamente a principios del siglo XXI hubo un giro a la izquierda. Hubo un giro a la izquierda. Más bien lo que yo creo que podés encontrar 5 o 6 casos, por supuesto los que mencionábamos, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, en una versión parlamentaria, también Uruguay y Brasil, donde llegaron el Frente Amplio en Uruguay y el PT. Hubo una reacción al fracaso de la utopía neoliberal. ¿Pero esa reacción no es de izquierda? No, yo creo que no. No, depende en cada caso. Ahí hay diferentes caminos, como estábamos diciendo antes. O lo es en un sentido tan general que no dice nada de cada una de esas experiencias. Es de izquierda, pero una izquierda que ha perdido, por lo que ha pasado en el mundo también, ha perdido una cierta visión de hacia dónde, hacia qué sociedad no capitalista se quiere ir. Porque las sociedades no capitalistas han fracasado. O han adoptado una versión de capitalismo autoritario, como es el caso chino, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que hay un reconocimiento de que lo único que queda, nos guste o no nos guste, es el capitalismo. La idea de que la democracia no será óptima, pero es el sistema que da los beneficios posibles, digamos. Eso se traslada también al capitalismo, que no es el mejor, no es el mejor ni es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. No, pero no es la visión prevaleciente en el mundo así de una manera única, porque fijémonos en el caso chino, en el cual efectivamente del socialismo se pasa a un capitalismo de Estado autoritario. Pero en el mundo occidental diríamos que sí. En el mundo occidental yo diría que sí. Por eso las experiencias dudosamente democráticas, como se dan varias en América Latina, y las experiencias autoritarias como Cuba. Sí, abiertamente autoritarias, ya esas han ido a un fracaso absoluto, ¿no? Es interesante la mención de China, ¿no? Porque China fue la promesa en algún momento de que, a partir de Fukuyama, el fin de la historia, de que la democracia liberal iba a poder, con la fuerza del capitalismo también, transformar a las sociedades, no solo en su esfera económica, llevando el capitalismo, sino también en su esfera política. Y China demuestra que puede ser capitalista sin transformarse en la esfera. ¿Eso también es una lección para las izquierdas latinoamericanas? Bueno, pero para eso hay que tener peso. También, ¿no? Claro, hay que tener economía, hay que tener un mercado de millones. Plantearle a economías muy menores en el mundo, como son todas latinoamericanas, incluido Brasil y México, que son dos gigantes en la región. Plantearle esas opciones me parece que es una opción casi irrealizable, ¿no? Y que solo China lo hace claramente a partir de independientemente de lo que había hecho Deng Xiaoping, lo hace claramente la elección hacia una vía autoritaria y ahora personalista, se hace recién hace 15 años, ¿no es cierto?, cuando asume el actual presidente, ¿no es cierto? Porque por eso el Bush hijo, incluso yo diría hasta Obama, llegaron a apostar por un deslizamiento democrático de China. Claro. Que ahora todo el mundo comprende que no va a pasar, ¿no? Y no solo todo el mundo, sino los mismos chinos, el otro día,
en una declaración del presidente donde dijo que democracia y dictadura más o menos se tienen que adaptar a las condiciones de cada país, diciendo, bueno, nosotros vamos a ser no democráticos. El kirchnerismo y sobre todo la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner insiste con relaciones con Venezuela, Correa, el expresidente de Ecuador, perseguido por la justicia, Rusia, China, como interlocutores válidos y con posicionamientos geopolíticos que parecieran cercanos para la narrativa kirchnerista. ¿Eso tiene en el modo en que las izquierdas se han modernizado algún tipo de anclaje real? Es decir, ¿hay un arco ideológico y también pragmático que necesita de esos posicionamientos? Yo creo que las declaraciones de las últimas semanas de Boric en Chile muestran que no. ¿En qué sentido? A ver, ¿qué declaraciones? Bueno, cuando apoyando todas las posturas de las Naciones Unidas y de Michelle Bachelet, entre otras, acerca de qué pasa con las dictaduras latinoamericanas, por ejemplo Venezuela, por ejemplo Nicaragua, Boric se pone en una visión claramente democrático-republicana. Y en ese sentido me parece que la opción de los Kirchner, sobre todo de Cristina, me parece bastante más que Néstor, responde no tanto a visiones ideológicas o a cálculos estratégicos de carácter global, sino más bien a una persona que es extraordinariamente astuta, como sin ninguna duda lo es Cristina Kirchner, y que se mueve dentro de su espacio para preservar su fuerza. Incluso ahora yo creo también esta última movida que hubo hace poco tiempo en relación a la renuncia de Máximo. Siempre está haciendo cálculos que no tienen que ver, a mi juicio, con posturas ideológicas o incluso visiones geopolíticas muy profundas, sino con cálculos en función de cómo preservar las dos cosas que me parece le interesan a ella, que son su inmunidad o su impunidad en el caso de lo judicial y su peso dentro de la política, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. El poder. Ahora, Marcelo, en esta anomalía que representa la Argentina dentro de estos izquierdas, esta etiqueta que elegimos para agrupar a estas fuerzas políticas y estos al ordenamiento político en estos países, el kirchnerismo en la Argentina ¿se recorta más en lo económico o más en lo político respecto de los otros países? Porque Boric es no solo en lo económico, sino también una preferencia explícita y clara por países como en contra de países como Venezuela o Nicaragua. Entonces, en la Argentina, ¿tiene esta diferenciación? ¿Es económica o es política? ¿En qué orden está? Yo creo que es una combinación, ¿no es cierto? En lo económico han tratado de mantener equilibrios imposibles, ¿no es cierto? Que fueron posibles en la medida que durante prácticamente toda la primera década del siglo estuvo la bonanza de los exportables y que no hay que olvidarse que con la baña, la verdad que el curso que se siguió de los primeros años de Kirchner fueron de un reformismo muy, a mi juicio, acertado, en el sentido además de tratar de recomponer el funcionamiento de la sociedad argentina después de la crisis del 2001. Entonces, económicamente me parece que no hay ninguna postura así especialmente así, incluso yo diría muy reformista. Es un reformismo tibio que ha tratado de adaptarse a las condiciones de una economía que hace 40 años que no funciona. ¿Y la estatización es procesada y deglutida dentro del kirchnerismo como estatización de YPF o estatización de las AFP, de los fondos de pensión? Yo creo que eso tiene que ver con el otro lado de lo que vos mencionabas, que es el proyecto político. El proyecto político aspiraba, a mi juicio, a la construcción de una burguesía propia, por así decirlo, ¿no es cierto? En la medida que la burguesía, el empresariado argentino, la verdad, no le ha ido bien y no ha sido muy dinámico, claro, desde hace muchas décadas tampoco, incluso comparando con los brasileños, claro, para no ir muy lejos, yo creo que Kirchner, más que Cristina, tenían una idea de, más allá de las cosas a veces
casi grotescas que se hacían. Del capitalismo de amigos, más sí, allá de eso. Más de la cuestión de capitalismo de amigos, a mí me gusta el dinero, toda esa sí. especie de caricatura que hemos hecho incluso de sí, Néstor, sí. ¿no? Por algunos gestos de él. Sí. Yo creo que había una visión de que hay que construir una burguesía propia, un empresariado afín que efectivamente sea parte de un proyecto político, no para hacer negocios, como lo hicieron muchos de sus subordinados, sin duda, ¿no es cierto? Y por supuesto no hay que despreciar hacer negocios de ninguna manera, pero yo creo que mirándolo a Néstor, ese no era el proyecto. Hay un proyecto ahí realmente político, muy ambicioso, y habría que ver si era, yo creo que era descabellado, pero era un proyecto mucho más denso que el de Cristina, ¿no? Y la última cuestión, en estas diferenciaciones que hay del kirchnerismo con las otras izquierdas de América Latina, puede haber algo también de anomalía en el sentido del peso carismático de la estirpe Kirchner. Néstor, Cristina, Máximo, con el peso que demostró en la negociación, rompiendo la negociación con el FMI. Eso no se da en Chile, no se da en Uruguay, no se da en Bolivia, a pesar de la fuerte figura de Evo, no se da en Brasil. Es decir, ¿eso es una diferencia? Claro, yo creo que ahí en el éxito relativo de los Kirchner fue en tratar de construir una dinastía, precisamente. Cosa que por razones de inclinación o de incluso las familias de cada uno de los líderes no podía hacerse ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque efectivamente desde el principio Néstor y Cristina son dos políticos. Claro, es un matrimonio político. No es Cristina mujer de. Claro. ¿No es cierto? Y eso es un caso casi único. Claro. En la historia latinoamericana, sin duda, ¿no? Excepto si nos remontamos a Evita Perón, precisamente en el caso argentino, ¿no? Interesantísimo. Muchísimas gracias, Marcelo Cabrossi. No, gracias a vos. Esto fue todo por hoy en La Repregunta. Gracias.